Hablando de frente hoy con los horrores de la justicia en Panamá. Bienvenidos esta noche. Miren, el motivo por el cual yo inicié este programa es precisamente el tema al que me voy a referir hoy. Y precisamente es porque en algún momento pensé que parte de la culpa de lo que ocurre con el sistema de justicia tiene que ver con el enfoque mediático que a veces se hace sobre la forma en que debe desarrollarse la justicia. No necesariamente todo el mundo entiende cómo funciona el sistema y a veces con culpa, a veces mandado y a veces simplemente por desconocer se hacen valoraciones que son absolutamente ajenas al derecho. Yo, como muchos saben, me tocó hacer la audiencia, representar al expresidente Ricardo Martinelli en la audiencia de fianza que recién tuvimos esta semana y en donde tuvimos un resultado de un juzgador. Un resultado que como para cualquier abogado puede ser adverso o favorable, pero uno lo que por lo menos espera es que el resultado esté dentro de derecho, así me favorezca o así no me favorezca. En ese sentido, pues nosotros vimos algunas cuestiones del fallo, que lo primero que debo decir, lo primero que para mí era lamentable, era ver a un representado mío que el día sábado me decía a mí, recibí un mensaje del presidente de la República que dice que hagamos lo que hagamos en la audiencia, igual no se me va a dar la fianza. Miren, eso es verdaderamente lamentable que ocurra en un país, porque eso es decirle a una persona que nosotros en vez de un presidente, tenemos un rey o un emperador. Una persona que es capaz de decir quién se queda preso y quién no. Yo conocí a la defensa del expresidente Martinelli, lo conozco en atención no a nosotros tomar el caso, sino fue al revés. Nosotros venimos defendiendo el tema de que no se debe aplicar la detención provisional de una manera como si fuera la norma desde el año 2007. En el año 2007 participé yo en la Asamblea Nacional en la elaboración tanto del Código Penal como del Código Procesal Penal que hoy utilizamos. Y estuvimos en representación de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas desde que esa comisión la llevaba el entonces diputado Jerry Wilson y se nos dejaba participar precisamente para poner límites a cosas como la detención provisional. Y ahí se estableció algo que todavía a nosotros nos parece fuerte, pero que nadie podía pasar detenido sin juicio más allá de un año. Y miren, ese fue un problema hasta cuando la procuradora Ana Matilde Gómez era procuradora, porque ellos quisieron pasar un artículo, el 504, si no me equivoco, en donde decían que para determinadas personas podían hacer estas, cuando eran grupos delincuenciales o lo que ellos interpretaban delincuenciales, eso podía extenderse hasta 3 años. Y nosotros decíamos que era mucho, porque un fiscal que no puede investigar en un año, en 2 años, ¿por qué necesita 3 años para hacer una investigación? La realidad es que si usted va a hacer una investigación, usted la hace en 2, 3 meses, acaba su investigación. Tiene que ser muy compleja para realmente irse tanto como más allá de 2 años, 3 años. Y la realidad es que teníamos personas que estaban pasando 7, 8, 9, 10, 11 años, llegamos a tener personas para llegar a juicio para que le dijeran, tú eres inocente. En atención a esas peleas que fuimos haciendo, las hice incluso cuando fueron a hacer reformas en ese entonces en el propio gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, y cuando quisieron retrasar el sistema penal acusatorio, nosotros seguíamos diciendo no lo hagan, porque es que un fiscal sin límites es un fiscal que es un abusador. Los fiscales tienen que tener límites y ojo, hay fiscales muy buenos, hay fiscales muy capacitados, pero aquel que siente que tiene el poder, pues simplemente no tiene límites. Y ahí fue donde nosotros vimos que en el sistema penal inquisitivo
un par de fiscales anticorrupción, pero esto que nosotros veíamos anticorrupción y que agarraban y detenían a todo el mundo a diestra y siniestra como si fuera la primera medida, y no importa que la Corte les dijera 55 veces, esa no es la medida que debes aplicar, debiste aplicar otra, y liberaban a la persona, volvían incluso a detener a esa misma persona y lo seguían haciendo. ¿Por qué? Porque no hay sanción para esos fiscales. Pero esto que nosotros veíamos en los casos de altísimo perfil, yo tengo cerca de 14, 15 años de estarlo viendo también en los casos que no son de perfil, que no salen todos los días en la prensa, que no salen todos los días en la televisión, porque a lo mejor salió el primer día un titular y esa persona, dijeron, detuvieron a esa persona, pero nadie se enteró lo que pasó con esa persona años después. En ese sentido, nosotros hemos estado defendiendo lo que es el derecho a un juicio previo. Primero se tiene que juzgar a la persona, después se le mete en la cárcel. Eso, las excepciones a eso son para cuando uno tiene terroristas, homicidas, violadores, cuestiones de esas que tú lo tienes que sacar inmediatamente de circulación y a esa persona tienes que hacerle un juicio rápido para asegurarte que no te estás equivocando tampoco con esa persona. Defendimos el tema de la presunción de inocencia. Defendimos el tema del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Miren, sea la persona más culpable del mundo, no hay una razón humana para que un caso demore 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 7 años. Eso es un absurdo que tiene que cambiar en Panamá. En atención a esa defensa que nosotros hemos hecho como Asociación Panameña de Abogados Penalistas, conocí el caso del expresidente Ricardo Martinelli. Y una de las cosas que hice que me trajeran era el expediente. Cuando a nosotros nos traen lo que en sistema penal acusatorio se llama carpeta, pero que ustedes lo van a conocer como el expediente, yo noto que en ese expediente no existen los elementos suficientes para sustentar una detención provisional. Porque una detención provisional no solamente es que si la persona no estaba en el país, que si estaba en el país, no. Para detener a una persona, y fue una de las cosas que nosotros peleamos en esa audiencia que hicimos esta semana, yo les decía, ¿dónde está la sustentación para mantenerlo detenido? No me digas cuál es el delito, dime cómo lo vinculas. Porque el informe de Contraloría que presentó la propia Fiscalía no menciona al expresidente Ricardo Martinelli. No hay un testigo en toda esa investigación y si yo estoy mintiendo, yo le pido a la procuradora que designe a un fiscal. Este programa tiene media hora, pero yo le pido 1 hora al canal y le doy 40 minutos al fiscal y yo tomo 20 para que él diga toda su teoría del caso. Lo cierto es que no hay un testigo que diga Ricardo Martinelli se llevó esa máquina. No hay un testigo que diga Ricardo Martinelli mandó a llevarse esa máquina. No hay un perito que diga Ricardo Martinelli tomó la máquina. No hay un documento en toda la carpeta que establezca que Ricardo Martinelli tomó la máquina. Entonces, basar la detención en que lo que pasa es que él se fue para Estados Unidos cuando no había un caso en su contra y que por eso yo lo voy a declarar reo rebelde, para nosotros como Asociación de Abogados Penalistas, yo particularmente decidí involucrarme en la defensa de Ricardo Martinelli. Porque para mí no es correcto que se tenga una persona detenida cuando tiene muchos elementos distintos para garantizar que la persona no se aleje del proceso. Y nosotros dijimos, perfecto, tienes miedo de que se te vaya del país, impídele salir del país. Tienes miedo de que no venga aquí cuando lo tengan que notificar, dile que tiene que estar cada semana aquí y se notifique. Que puede hablar con un testigo una cuestión, bueno, dile que ponle la prohibición de acercarse o se le ordena la detención si se le acerca un testigo, una víctima o un querellante. ¿Tienes todavía alguna manera adicional de retenerlo al proceso? Tienes para ponerle algún dispositivo electrónico y que él se mantenga vinculado al proceso. El expresidente Ricardo Martinelli tiene por ley 12 escoltas del SPI. Y si con 12 escoltas de la unidad élite, fuerza élite de este país,
no se puede garantizar con eso y una fianza que él se mantenga aquí, pese a que nada lo vincula particularmente al caso, entonces tenemos una justicia lamentable. ¿Qué nos decían los querellantes en la audiencia? Nos decían, lo que pasa es que él no está enfrentando un proceso de 2 a 4 años, ni de 4, y no está enfrentando un proceso de 21. Y es que usted puede estar enfrentando un proceso de 35 y de 50. Porque es que si aquí, en este estudio, ahora mismo, que estamos camarógrafos, que estoy yo, resulta ser que hay un asesinato, pues por yo estar presente, a mí se me puede investigar y me pueden decir, vamos a ver si el licenciado Vallarino tiene alguna vinculación con eso. Pero si no hay un testigo que me mencione, si no hay huellas que estén, si no se me encuentra un arma homicida, si no había un móvil para yo hacerlo, si no había ninguno de estos elementos, hombre, investígame, pero no me ordenes la detención. Y eso no ocurre solamente en este caso, ocurre y lo hace el sistema con muchísimos casos que no enfrentan una pena ni de 21 años ni de 4. Enfrentan penas de 15, de 20, 25 y 35 años. Y ahora le pido a producción que me pongan, por favor, la gráfica número 1 para demostrarles que lo que yo le digo es así como se lo estoy diciendo en este país. Aquí, por favor, si me ayudan, ahí vamos a tener qué ha hecho el sistema. Lo que ustedes están viendo ahí es una medida cautelar aplicada por tráfico de seres humanos. Es decir, tráfico de seres humanos y tema de crimen organizado. Estamos hablando de penas que superan los 20 años de cárcel en el evento de ser culpable. No solamente eso, si leen ahí van a ver que dice aplicadas a un ciudadano ecuatoriano y a otro chino. Es decir, personas que ni siquiera tienen el arraigo que puede tener alguien como el presidente Martinelli, que es panameño, que tiene sus negocios aquí, que tiene su familia aquí, que es un expresidente de aquí, que está haciendo campaña electoral aquí. Y a esas personas les dan una medida cautelar de reporte periódico e impedimento salida del país. Le pido a producción que me ponga la gráfica número 2. En la gráfica número 2, ahí está. Y es recién porque este era el director institucional de armas, de la dirección de armas. Y esto que está ahí, si ustedes ven, por tráfico de armas, que es un delito grave de verdad, ¿qué medida se le impone? Reportarse todos los miércoles de cada semana. Esto es lo que han hecho, si ustedes ven ahí, van a leer 26 de diciembre del 2018 y esto es un Twitter del órgano judicial. Pónganme por favor la próxima gráfica. En la próxima gráfica ustedes van a ver medidas cautelares a presunto autor de tentativa de homicidio en Las Cumbres. Y van a ver que la nota aquí está publicada reciente, creo que es de ayer o antes de ayer, está publicado eso, y es un delito de homicidio, ¿verdad? Es un delito de homicidio tan grave que puede llegar a tener una pena de 35 años, pero a la persona le dan una medida cautelar distinta durante el juicio. La siguiente gráfica, por favor. Aplican medida cautelar de reporte periódico a un ciudadano por homicidio. En antes era tentativa de homicidio. Ahora este es homicidio ya consumado. Si ya se tiene un homicidio consumado, ¿verdad? Entonces esta persona puede estar afrontando una pena que fácilmente puede ir a 30 años. Le pido que me pongan la siguiente gráfica. La siguiente gráfica, esto es una publicación que ha estado saliendo en los medios de comunicación, que son todas las personas que en casos que han estado de blanqueo de capitales, especulado y todo eso, ojo, las han tratado de señalar porque muchísimas de esas personas han salido inocentes. Y esas personas obtuvieron o fianza o medida cautelar para después incluso resultar inocente en el proceso. ¿Qué significa eso, señores? Eso significa que no solamente las medidas a estas personas que le dieron fianza, nadie se fue para ningún lado. Nadie se retiró, porque aquí en este país no es el miedo tanto a enfrentar un proceso. Es el miedo a que te pongan una detención provisional y te la demoren por 1 año, por 2 años, por 3 años, 4 años y no te juzguen. Y por eso a veces hay gente que no quiere apersonarse hasta no tener una fianza o hasta no tener una medida cautelar. Pero les voy a decir por qué.
y está en la próxima gráfica, y si me ayudan con la última gráfica que están aquí. Y esto es solamente, meramente un ejemplo de todo lo que pueden haber sufrido estas personas. Jurado de conciencia declara no culpable a un hombre en caso de homicidio en Punta Pacífica. Es decir, por grave que sea el delito que están investigando, siempre el resultado puede terminar en un veredicto de inocencia. No importa cuántas veces el Ministerio Público dijo, tenemos todas las pruebas, tenemos todas las evidencias, no hay forma humana que está. El Ministerio Público siempre dice eso. Lo cierto es que la mayoría de los casos que presenta el Ministerio Público acaban en sobreseimiento. Y cuando van a etapa de juicio es bastante, balanceado. Tanto los casos que acaban en inocencia como los que acaban en culpabilidad. Entonces, ¿cómo no vamos a defender que haya una persona que tenga que pasar por años, es decir, que pague la pena primero y después vayamos a averiguar si es que la persona es culpable o inocente? Cuando regresemos, yo les voy a decir cuáles son los problemas de la justicia y también cómo creo yo que podemos ayudar a corregirlos.